Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Acá estamos con el placer y el agrado de presentar al doctor Rivera. Yo soy Fulvio Santarelli, tengo a cargo la dirección académica del colegio y hoy presentamos esta charla sobre los efectos del contrato en la pandemia o en la peste, como bien puso Julio. Es honestamente un honor para nosotros tenerlo a Julio con nosotros. Julio tiene... Eh, es una larga trayectoria. Lo central es en su vida académica y fundamentalmente en términos de jurista, intervino en varios de los anteproyectos de reforma del Código Civil y Comercial, sobre el cual ahora va a hablar, si bien no intervino en la comisión, aunque fue consultado, en la comisión que lo redactó, pero después, posteriormente, por el Ministerio de Justicia fue designado como para hacer una reforma del Código Civil y Comercial que hoy nos rige. Con lo cual, Julio es una persona de referencia y en forma permanente en el derecho privado argentino. Es profesor de Derecho Civil, parte general, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés. Es profesor de posgrado. Tiene una veintena de libros escritos, director del tratado del comentario al Código Civil y Comercial, junto con Graciela Medina, y bueno, una profusa obra que lo da como persona muy autorizada para compartir estas reflexiones de los efectos del contrato en la pandemia. Así que gracias, Julio, por estar acá, gracias por tu tiempo, y nos vamos a ver al final. Yo voy a recoger un poco las preguntas y hacer una síntesis para que todos los participantes puedan gozar de este rato. Así que adelante, que hacen uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti, Fulvio. Fue un placer compartir con los abogados del Colegio de Abogados de San Isidro, con el cual tengo una vieja relación de muchísimos años. Ustedes saben además que mi esposa ha sido juez de cámara ahí en San Isidro, Graciela Medina, fue colega del doctor Roland Arasi, distinguidísimo jurista también de San Isidro. Así que, vamos a tratar hoy el tema de los contratos en tiempo de peste, que está utilizado expresamente, tiempo de peste, porque es la expresión que usa Vélez Sarsfield en la nota del artículo en el cual alude a la frustración del fin del contrato de locación. Y dice que, por ejemplo, el inquilino podría dejar de pagar el alquiler o podría pedir rescisión del contrato si la autoridad sanitaria en tiempo de peste le impidiera acceder a la cosa local. De modo pues que es una terminología que tiene una larga tradición en nuestro sistema. Vamos entonces ya a ver cuáles son los remedios que se presentan, que podemos utilizar, que nos suministra el Código Civil y Comercial y otra legislación que puede existir, para enfrentar los conflictos que se plantean en los contratos en función de esta circunstancia absolutamente inédita para nuestra generación, que es enfrentar una pandemia que nos obliga a una cuarentena, a un confinamiento, que implica la paralización de las actividades comerciales, industriales, profesionales, etcétera, y que por lo tanto trastorna todas las bases, para utilizar la terminología de Lares, sobre las cuales se celebraron los contratos. De modo pues que obviamente la afectación de las relaciones jurídicas patrimoniales de origen contractual es una cosa absolutamente evidente. Y los que somos abogados en la vida profesional, en la vida práctica, ya nos enfrentamos a infinidad de consultas que nos hacen los sujetos involucrados en los contratos, no solo por la posibilidad de muchos de ellos de caer en insolvencia, sino por la necesidad de revisar de los contenidos de los contratos que están claramente afectados. Dentro de las herramientas que obviamente la primera que se aparece y la más elemental es la posibilidad de invocar la existencia de un caso fortuito, que en Argentina se configura frente a un hecho que no ha podido ser previsto o que previsto no puede ser evitado. Y subrayo la conjunción disyuntiva o, porque muchas veces los abogados y aún a veces los profesores caemos en el error de decir que el caso fortuito se configura cuando el hecho es imprevisto o e inevitable. Y en realidad es o inevitable, porque aquello previsto que no puede ser evitado puede constituir el caso fortuito, y esto normalmente es lo que sucede con el hecho del príncipe.
Señalo además que en nuestro sistema jurídico el Código Civil y Comercial ha regulado de una manera bastante sencilla y eficaz la noción de caso fortuito, lo equipara por lo tanto a la fuerza mayor y al hecho del príncipe, como lo dice el artículo 1730 del Código. Ahora bien, por alguna maldita razón no pasan las filminas. Vaya a saber por qué. Ahí está. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir el casus para constituirse realmente en un caso fortuito? Bueno, el hecho debe ser objetivamente imprevisible o inevitable, como decíamos, ajeno a las partes, obviamente, no, el deudor no debe haber causado el acontecimiento que le impide el cumplimiento de la prestación, y tampoco se libera si debió haber cumplido antes de que ocurriera el hecho imprevisible o inevitable. El viejo ejemplo de el sujeto que tiene que entregar una cosa que perece por caso fortuito estando ya en mora, y no hubiera perecido estando en manos del propietario, con lo cual, en esa hipótesis, el sujeto no podría invocar el caso fortuito. Obviamente debe ser sobreviniente, es decir, posterior a la constitución de la relación jurídica, pero lo más importante, y que es lo que lo distingue de otras figuras que regula el mismo Código Civil y Comercial, es que debe causar la imposibilidad absoluta de cumplir la prestación objeto del contrato, ser un obstáculo insuperable. El artículo 955 del Código Civil lo trata justamente dentro de las hipótesis de el cumplimiento del contrato, la imposibilidad de cumplir una obligación por imposibilidad por la desaparición del objeto. En tercer lugar, señalamos que hay algunas hipótesis en las cuales puede haber una imposibilidad transitoria, y que esa imposibilidad transitoria en principio no causa la extinción de la obligación, puede producir otros efectos, salvo que el plazo sea esencial. Yo señalaba, como yo estoy pasando la cuarentena muy cerca de Luján, recuerdo que para Semana Santa, que normalmente se reúnen alrededor de la basílica decenas de tenderetes en los cuales se venden imágenes religiosas y objetos de culto, bueno, este año se suspendieron las actividades pertinentes y evidentemente ya el cumplimiento de la prestación por parte de el obligado carece de sentido, porque, digamos, no tiene a quién venderle y cómo desarrollar su comercio de ese tipo. La prueba del caso fortuito obviamente recae a cargo de quien lo invoca. Esto es un principio general. Y con respecto al caso actual, no hay ninguna duda de que la pandemia, tanto la pandemia en sí, como las medidas adoptadas por el gobierno, es decir, el hecho del príncipe, causados en la pandemia, son hechos imprevisibles, inevitables y ajenos a las partes. De modo que, por regla general, uno puede afirmar, en la circunstancia actual, que si estas medidas causan la imposibilidad de cumplir, estamos frente a un caso fortuito que por lo tanto produce la extinción del vínculo entre las partes. Como vamos a ver después, la hipótesis en la cual digamos, acontecimientos ajenos a las partes, sobrevinientes, y que afectan la posibilidad de cumplir, pero no impiden cumplir, sino que tornan excesivamente onerosa la prestación, darán lugar a la aplicación ya no del caso fortuito, sino de la teoría de la imprevisión que el Código regula en el artículo 1091. Pero antes de ello, digamos, la teoría de imprevisión tiene ingreso en nuestra legislación, como ustedes saben, en la reforma de 1968 al Código Civil de Vélez Sarsfield, pero además tenía ya antecedentes en la jurisprudencia desde los años 50, con los primeros procesos inflacionarios, tímidamente, Espota, Resónico, habían hecho alusión a la posibilidad de que los contratos fueran revisados en base a la doctrina del abuso del derecho que había entrado en la Constitución de 1949. La gran novedad que trae el Código Civil y Comercial frente al derecho anterior es la incorporación de esta idea de la frustración de la finalidad, que trae en el artículo 1090 del Código Civil. La frustración de la finalidad tiene, digamos,
tiene algunos bemoles que por eso yo he puesto el engendro de la frustración del fin en la filmina que ustedes tienen al frente. En realidad existe la idea de la frustración de la finalidad en el derecho anglosajón, inclusive en el Restatement of Contracts en los Estados Unidos, y en algunos casos de la jurisprudencia inglesa, que se remonta bueno, a un viejo caso en el cual se había quemado un teatro que estaba alquilado para producir una obra, y obviamente reclamado el cumplimiento de la prestación, el tribunal dijo que se había frustrado la finalidad como consecuencia de la desaparición del objeto. En realidad, nosotros hubiéramos dicho que esta era una hipótesis de caso fortuito, pero el tribunal inglés lo enfocó por el lado de la frustración del propósito que las partes habían tenido al tiempo de celebrar el contrato. Pero los casos más conocidos y que son muy populares en toda la doctrina, inclusive en la doctrina argentina, son los famosos casos de la coronación, en los cuales hubo dos fallos de los tribunales ingleses con motivo de la frustración del desfile de la coronación del rey, que se enfermó y por lo tanto con ese resfrío que le impidió asistir el día de su propia coronación, contribuyó al desarrollo de la jurisprudencia, porque una persona había alquilado, como ustedes recordarán, un balcón para ver el desfile con el paso del rey, y obviamente no quiso pagar el alquiler porque el desfile no se hizo. Demandado por el propietario, el tribunal entendió que el propósito de asistir al desfile era un propósito conocido por el propietario, aceptado por el propietario, y que además constituía el propósito común de ambos en el contrato, porque nadie alquiló un balcón simplemente para ver pasar a los visitantes. En cambio, otro tribunal declaró que quien había contratado un barco para ver el desfile naval que se hacía con motivo de la coronación, debía pagar el alquiler, porque para el propietario del barco, que era un barco destinado a hacer paseos por el río Támesis todos los días, era indiferente que se hiciera o no se hiciera el desfile o la parada naval. Lo cierto es que, inclusive en la jurisprudencia inglesa, la aplicación de esta doctrina es muy limitada, por más de que aparece reflejada por los autores de prácticamente todo el mundo. Y recuerdo, por ejemplo, entre los casos en los cuales se negó la aplicación de la idea, un caso que a nosotros nos parecería hoy en día una solución virtualmente aberrante. Se trataba de un transporte de petróleo que venía del Golfo Pérsico y que, bueno, en las condiciones normales hubiera transitado por el Canal de Suez, pero era el año en el cual hubo un conflicto entre Inglaterra y Egipto como consecuencia de la nacionalización del canal que había dispuesto el líder egipcio Gamal Abdel Nasser, y por lo tanto el barco debió transitar por el Cabo, y por lo tanto dar toda la vuelta al contorno africano y subir hasta Europa. Y el tribunal dijo, bueno, que como había en definitiva podido hacer el transporte, no tenía derecho a reclamar un canon mayor del que había cobrado. Una sentencia distinta se dictó en situación fáctica muy semejante en los Estados Unidos, cabe señalar. De todos modos, reitero, es una doctrina que tiene alguna aplicación muy esporádica en la jurisprudencia anglosajona. En el derecho alemán la desarrolló en alguna medida Karl Lares, viene en realidad de los estudios muy anteriores desde Pinchey, antes del Código Civil Alemán de 1900, y también en los autores posteriores, Hermann, Lenel, etc., y en alguna medida la termina de perfilar Lares, y señala que su aplicación se ha hecho más que nada en los contratos de locación, que en los contratos de locación se puede entender que hay cierto propósito o finalidad común, y que frustrada esa finalidad autoriza la extinción o rescisión del contrato. Los ejemplos que él da, muchos están vinculados a las hipótesis de guerra, el alquiler de una pared para poner un cartel luminoso, viendo el estado dispuesto el oscurecimiento, el alquiler de un restaurante en la playa, a la cual se prohibió el acceso con motivo también de la situación bélica,
etcétera. Es decir, este tipo de casos. Quizás lo más complejo, digamos, que tiene el tema de la frustración del fin es determinar cuál es la finalidad cuya frustración puede causar la extinción del contrato. Y en ese sentido, lo que se señala es que esa debe ser una finalidad común. Pero común quiere decir que ambas partes tienen presente que el fin realmente es un propósito perseguido por el contrato y una y otra de las partes han aceptado el rol crucial que juega esa finalidad común. No se trata de la causa fin en sentido objetivo, porque obviamente la desaparición de la causa fin en sentido objetivo causa la extinción del contrato, porque el contrato no puede cumplir lo que constituye, digamos, su esencia. Es decir, si en la compraventa yo no puedo transmitir la propiedad o el otro no puede pagar el precio, el contrato no tiene sentido. Acá de lo que se trata es de esos contratos en los cuales se ha exteriorizado por una de las partes un determinado fin que luego, aceptado por el otro, no puede cumplirse. Por ejemplo, el famoso caso de el ajuar de novia, si la novia se muere o el matrimonio no se celebra, la donación o la compra de una colección de libros de jurisprudencia para un joven que estudia Derecho y después abandona la carrera, la compra de un caballo para un jinete que como consecuencia del accidente no puede seguir montando. Entonces hay que determinar en qué medida esa finalidad realmente se constituye en un propósito común. La verdad es que donde funciona realmente esta idea de la frustración de la finalidad es en el contrato de locación de cosas. Porque allí sí, y lo vamos a ver después especialmente cuando tratemos el artículo 1203 del Código Civil y Comercial vigente, es donde, digamos, yo alquilo un salón, un cine para proyectar películas o un teatro para producir una obra, y hoy en día eso no se puede hacer porque está prohibido como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno en función de la pandemia, y por lo tanto, evidentemente, esa finalidad, que es obviamente común, puede producir la frustración del fin. La verdad es que las aplicaciones más concretas que el Código hace en materia de locación de cosas, un contrato de obra, hacen que la posibilidad de aplicación de esta regla general del artículo 1090 a otras hipótesis se vea realmente muy, muy reducida en la práctica. Pasamos entonces a la suspensión del cumplimiento y la tutela preventiva que el Código Civil y Comercial trata en los artículos 1031 y 1032. Estas son dos figuras que en realidad el Código Civil y Comercial ha incorporado bajo el título justamente suspensión del cumplimiento y caso fortuito, y por lo tanto está lisa y llanamente relacionada con la existencia del casus. En la suspensión de cumplimiento, la parte que debe cumplir una prestación y simultáneamente debe recibir la contraprestación, puede suspender su cumplimiento hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. Obviamente que eso funciona cuando también, en el supuesto de que una de las partes no pueda, por una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, supongamos que se ha prohibido el tránsito interprovincial entre San Juan y Mendoza, o entre Mendoza y San Luis. Y yo tengo una prestación que debo cumplir trasladando ciertos bienes, supóngase fruta de Mendoza, hacia la provincia de San Luis. Bueno, hay ahí un hecho de fuerza mayor, por el príncipe, que me impide entregar la fruta. Por lo tanto, la otra parte puede suspender, obviamente, el pago de la prestación comprometida como contraprestación de la entrega de la fruta. Ahora, el artículo 1032 trata de la tutela preventiva. Esto es muy interesante porque puede operar frente a la insolvencia de la contraparte o un menoscabo significativo de su capacidad de cumplir. Y esto es muy interesante porque hoy en día uno puede temer la insolvencia de la contraparte o la imposibilidad de cumplir en múltiples hipótesis reales. Es decir, ya no estamos acá ante los ejemplos que damos los profesores en la facultad, sino ante circunstancias que se presentan diariamente. Es decir, todos sabemos que la pequeña y mediana industria argentina,
los pequeños y medianos comercios argentinos están en una situación extremadamente crítica. No pueden despedir al personal, reciben algún subsidio para el pago de los salarios, pero tienen que afrontar el pago de los servicios públicos, tienen que afrontar el pago de impuestos, etcétera, y no pueden operar. Bueno, entonces, en ese caso, temiendo eventualmente la insolvencia de alguno de mi contraparte, yo podría suspender el cumplimiento de la prestación a mi cargo. Y eso también es una institución que, según dice el mismo Ricardo Lorenzetti en el comentario que ha hecho el Código Civil y Comercial, corresponde a una institución que proviene del derecho anglosajón, que es el Anticipatory Breach of Contract, y que tiene una fecunda aplicación, sí, en ese derecho, en ese sistema jurídico. De modo pues que estas dos son herramientas que los abogados tenemos que tener muy en cuenta en las situaciones concretas que se pueden ir presentando en esta época. Ahora, como les decía, hay algunas soluciones particulares. Una, y que es la muy frecuente hoy en día, es la hipótesis que contempla el artículo 1203 del Código Civil y Comercial, que está en el capítulo del contrato de locación de cosas. Ahí dice que cuando, por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario no pudiere usar o gozar de la cosa, puede pedir la rescisión del contrato o la suspensión del pago del alquiler. Aunque luego el código dice, el mismo artículo 1203, que la fuerza mayor o el caso fortuito debe recaer sobre la cosa, lo cual ha dado lugar a interpretaciones distintas en el ámbito de la doctrina. Algunos autores han señalado, como por ejemplo Iván Di Chiesa, que existe una suerte de contradicción, porque la primera parte parece referirse a la imposibilidad subjetiva del locatario de utilizar la cosa, mientras que la segunda hace, digamos, recaer la noción de caso fortuito o fuerza mayor en la cosa propiamente dicha, y no en el locatario. La verdad es que pueden darse infinidad de casos, infinidad de situaciones. Lo que los autores han querido señalar, han señalado, digamos, para la aplicación de este artículo 1203, que tiene su origen ya, como decíamos, en el Código Civil de Bresarfield, es que, supónganse ustedes que se trata de el alquiler de un departamento que está en un tercer piso y tiene acceso exclusivamente por escalera. Bueno, si el inquilino se rompe una pierna, se fractura la cadera o es sometido a un tratamiento médico que le impide subir las escaleras, no puede invocar el caso fortuito, porque no ha recaído sobre la cosa, si bien está impedido de usar y gozar de ella. Pero si el sujeto fuera un enfermo cardíaco y tiene alquilado un departamento con ascensor, que está en el piso 20, y resulta que los ascensores no funcionan, el señor evidentemente no puede usar y gozar de la cosa, el caso fortuito recae sobre la cosa misma y sin duda podría invocar el artículo 1203 y pedir la rescisión, pretender la rescisión del contrato o pretender no pagar el alquiler mientras dure el defecto del ascensor. Ahora, acá se da una situación un poco paradojal, porque las cosas están disponibles, pero ¿qué es lo que sucede? Que yo no puedo salir de mi casa para ir al lugar alquilado. Por ejemplo, si yo tengo alquilado una oficina, soy abogado, y tengo alquilado una oficina, o soy contador y tengo alquilado una oficina, o soy arquitecto y tengo alquilado una oficina, resulta de que no puedo ir porque estoy obligado a estar confinado en mi casa. Y la actividad de los abogados y de los contadores todavía no está autorizada, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la capital federal. Ahora, hay otras actividades que lisa y llanamente no pueden realizarse. Por ejemplo, si yo tengo alquilado un salón de actos para hacer un acto público, tenía alquilado un salón de fiestas para festejar la boda de mi hija, tenía alquilado un teatro para producir una obra, etc. Bueno, resulta de que están prohibidas las fiestas, las reuniones,
los actos académicos, las fiestas de boda, obviamente la gente ni siquiera se puede casar, etc. Entonces, en ese caso, en realidad, la cosa ha perdido sentido. El caso Fortuito no recae propiamente sobre la cosa, porque la cosa está disponible, pero no la puede usar. Y entonces, en ese caso, parece que debería también funcionar la hipótesis del artículo 1203, que, si ustedes advierten, da derechos mucho más intensos que los que el decreto, el DNU dictado por el Gobierno Nacional en materia de contrato de locación ha concedido, porque solo este ha permitido, digamos, congelar el precio del alquiler y postergar el pago por algunos meses. Otra hipótesis que contempla el Código es el artículo 1267 en materia de contrato de obra, donde si la obra no pudiese continuarse por caso fortuito, la obra se rescinde sin responsabilidad para ninguna de las partes, obviamente, y debe pagarse lo hecho. En este sentido, la doctrina ha entendido que si el caso fortuito de la fuerza mayor impide, digamos, la continuación de la obra, pero no de manera definitiva, sino transitoria, bueno, en esa hipótesis se puede suspender simplemente el cumplimiento de la obra y eso produce entonces la prolongación del plazo para la conclusión de la obra. Esto ha sucedido mucho en el ámbito de obras de gran envergadura, que algunas ya se han reanudado, por ejemplo, las vinculadas a ciertas industrias, la industria petrolera, la industria gasífera, etcétera, construcción de parques eólicos, etcétera, que se suspendieron durante un determinado periodo y hoy en día se han reanudado y por lo tanto se han prolongado o postergado los plazos pertinentes. Lo mismo si ustedes es una obra privada que todavía no se puede continuar en muchos lugares, bueno, en realidad debe entenderse que en algún momento la cuarentena se va a levantar y si las partes deciden no rescindirlo, simplemente esto producirá una suerte de letargo en el contrato que finalmente se proyectará en el tiempo con la prolongación del plazo de cumplimiento. En el mutuo, el mutuo era, la mayor parte, supongo, de los que me están escuchando han estudiado con el Código Civil de Vélez Sarsfield, en el cual el mutuo era un contrato real. Por lo tanto, no existía la promesa de mutuo, ya que este se perfeccionaba recién con la, digamos, con la entrega de lo efectivamente prestado. Hoy en día el mutuo es un contrato consensual, por lo tanto puede existir una promesa de mutuo, pero entonces para, digamos, atender esa hipótesis, el artículo 1526 del Código Civil y Comercial vigente dice que el mutuante puede no entregar la cantidad prometida si con posterioridad al contrato un cambio en la situación del mutuario hace incierta la restitución. Una especie también de tutela preventiva, pero aplicada específicamente al mutuo. Esto es, si yo había prometido prestarle 5.000 pesos a alguien y veo que este señor ha perdido el trabajo, su negocio está cerrado, etcétera, bueno, puedo suspender el cumplimiento de mi promesa de mutuo en función de la dificultad que este señor razonablemente tendría para devolverme la plata. Ahora, lo que realmente tiene hoy una importancia, digamos, crucial para afrontar los temas que estamos viendo todos los días como consecuencia de la pandemia y de las medidas gubernamentales, es la teoría de la imprevisión que, como ustedes saben, del Código Civil regula en el artículo 1091. Obviamente las circunstancias son prácticamente las mismas del caso fortuito, pero en realidad no hay una imposibilidad de cumplir el objeto de la obligación, sino que simplemente causa la excesiva onerosidad de la prestación. Y en ese supuesto se generan los remedios que prevé ese artículo 1091 del Código Civil. Las condiciones de aplicación entonces son que se trate de un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, obviamente, no de un contrato de cumplimiento instantáneo, que la prestación de una parte se torne excesivamente onerosa, que se cause por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración,
alteración que debe reunir las condiciones del caso fortuito, como decíamos, es decir, ser extraña a las partes, ajena a ellas, sobreviniente y que no se haya asumido el riesgo pertinente. Vamos después ahora inmediatamente a desarrollar cada uno de estos recaudos de aplicación de la teoría de previsión. En primer lugar, el evento obviamente debe estar fuera del área de control de la parte perjudicada, ¿sí? Es decir, no tiene que haberlo producido la misma parte perjudicada, no debe haberlo causado, y además debe ser ajeno al impacto negativo que la alteración extraordinaria tiene sobre el contrato. Esto es, que la propia conducta de la parte no haya agravado el efecto de, en este caso, de la pandemia o de las medidas gubernamentales. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que, bueno, sobre todo en contratos de obra, podía haber ya atrasos que provenían de incumplimientos de los hitos contractuales anteriores a la pandemia y a la fuerza mayor, que se ven agravados, obviamente, por la existencia de las medidas gubernamentales o por el efecto mismo de la pandemia y las pertinentes suspensiones de las actividades, enfermedades de los empleados, limitación de los horarios, etc. O, verbigracia, en ciertas obras, el efecto climático, es decir, hay ciertas obras en determinados lugares del país que pueden desarrollarse en determinada época del año, porque, por ejemplo, los vientos de la Patagonia pueden impedir el desarrollo de ciertas actividades de construcción, sobre todo en algunos lugares, y por eso las obras se proyectan realizar en las épocas en que los vientos patagónicos no son tan intensos. Entonces, la mora del deudor, digamos, del deudor de la obra, del constructor, que ya había producido un atraso, impide invocar la existencia de la pandemia o de las medidas del gobierno como una causal para invocar la excesiva onerosidad del contrato. Porque, evidentemente, si la obra tuvo que estar terminada, o por lo menos mucho más avanzada, antes de que se produjera la pandemia o la situación de fuerza mayor, de que se trate, el deudor no va a poder invocar. Salvo, por supuesto, que, como igual en el caso fortuito, la mora fuera irrelevante. Ahora, lo curioso de todas estas condiciones que hemos visto de la imprevisión es que el código en el artículo 1091 titula imprevisión, el acápite del artículo es imprevisión. Pero luego en el texto legal no dice que el acontecimiento extraordinario que altera significativamente el contrato deba ser imprevisible. Y esto ha llevado a los autores a decir, bueno, ¿debe ser imprevisible o no debe ser imprevisible? ¿Debe ser imprevisible o imprevisto? En realidad, lo que sucede es que la doctrina viene como relativizando el requisito de la imprevisibilidad. ¿Por qué? Porque, como dijo una sentencia de la Cámara Comercial hace ya muchos años, en abstracto todo puede pensarse. Ahora, lo cierto es que, en concreto, en una determinada relación jurídica, un cierto acontecimiento las partes pudieron no haberlo tomado en consideración como que pudiera razonablemente producirse. Por eso, dijo la jurisprudencia, y hoy en día afirma casi unánimemente la doctrina, se considera como acontecimiento extraordinario aquel que no es normal que se verifique. Es decir, que las partes, por lo tanto, expresamente no han contemplado para el caso concreto. Y vean ustedes que en la jurisprudencia muy conocida por todos los abogados que tengan algunos años de experiencia, ha habido supuestos que yo llamo de imprevistos previsibles. Es decir, esto, acontecimientos que todo el mundo sabía que podían suceder, pero la jurisprudencia dijo, son imprevisibles y permiten invocar en aquella época el artículo 1198 del Código Civil reformado en el 68. Uno de ellos fue el abandono de la convertibilidad y el otro el abandono de la tablita cambiaria. La tablita fue un invento del ministro de Economía Martínez de Hoz que consistía en la, diríamos, programación
de la devaluación del peso argentino con relación a las divisas extranjeras. De modo que uno podía saber cuánto iba a valer el dólar en julio, agosto, septiembre, octubre, etc. Y en función de eso se celebraron múltiples contratos, infinidad de contratos. Un buen día el ministro Martínez renunció, asumió el ministro Lorenzo Sigó, que dijo aquella famosa frase, el que apuesta al dólar pierde, y a los pocos días derogó la tablita cambiaria, se produjo una devaluación extraordinariamente brusca y la jurisprudencia los tribunales tuvieron que abocarse a múltiples casos en los cuales los endeudados en dólares sostenían que había una promesa del gobierno de mantener un determinado tipo cambiario y que el abandono de esa promesa constituye un hecho imprevisible y que por lo tanto autorizaba invocar la teoría de la imprevisión. Y lo cierto es que la jurisprudencia admitió ese criterio. Recuerdo inclusive que el doctor Bustamante Alsina publicó un artículo en la revista La Ley en el cual decía, bueno, el contrato en moneda extranjera tiene un componente aleatorio, pero el contrato en moneda extranjera celebrado al amparo de la tablita no, porque había esa promesa del Estado de mantener o de establecer un determinado tipo de cambio en un determinado momento. Con lo cual, en realidad, todo el mundo sabía, creo yo, o por lo menos podía intuir, que la tablita cambiaria no iba a regir para siempre, pero ante la promesa del Estado de que ese iba a ser el tipo de cambio, su modificación abrupta constituyó para el tribunal una circunstancia que alteró de manera extraordinaria el contenido del contrato, de manera imprevisible y que por lo tanto autorizó a la revisión del contenido final de las prestaciones de las partes. El otro fue el abandono de la convertibilidad. La convertibilidad había venido para quedarse, los contratos se habían celebrado también en función de la paridad un peso, un dólar, y un buen día, ustedes recordarán, los eventos calamitosos que sucedieron en el abandono de la convertibilidad, que terminan en la ley de emergencia, la especificación de las obligaciones, la imposición de una determinada tasa de cambio entre el dólar y el peso según la obligación financiera o fuera comercial o entre particulares, etcétera, y que dio lugar a una vastísima jurisprudencia, inclusive de la Corte Suprema, desde casos que dijeron que el abandono de la convertibilidad y la ley de emergencia eran inconstitucionales, estos fueron el caso Smith, por ejemplo, que después cambia bruscamente con Rinaldi, Massa, etcétera, y después tiene algunas variantes para las obligaciones de que están fuera del sistema financiero, etcétera. Todo eso, bueno, el abandono de la convertibilidad, la verdad es que todos los economistas preveían que la convertibilidad podía llegar a abandonarse en algún momento porque era demasiado rígida y por lo tanto no podía sostenerse en el tiempo, pero finalmente hasta la misma ley 25.561 dio por supuesto que esto era una hipótesis imprevisible. Ahora, ¿cómo se juzga qué es previsible y qué es imprevisible en un determinado contexto? Porque en realidad lo que puede ser previsible para uno puede no ser previsible para otro. Además, como decíamos, en alguna medida no se trata tanto de que sea imprevisible en abstracto, sino que en concreto las partes no lo hayan previsto como un efecto posible de ese determinado contrato. Y acá, bueno, en la jurisprudencia, sobre todo de la Cámara de Operaciones y No Comercial, anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, era muy corriente la afirmación de que esto no funcionaba en los contratos comerciales, porque los comerciantes tenían una capacidad de previsión mayor y que, por lo tanto, debían y que el riesgo forma parte habitualmente de los contratos comerciales, con lo cual, salvo que hubiera algo que excediera absolutamente del riesgo propio del contrato y de la actividad comercial en general, no podía ser invocado. Hoy en día no hay ya contratos comerciales y contratos civiles, el Código Civil Comercial es uno solo, y no existe un estatuto del comerciante dentro del Código Civil y Comercial, pero de todos modos, la verdad es que en alguna medida esta idea subsiste. Por eso en general se dice que la imprevisión o lo imprevisto
debe juzgarse según la capacidad de previsión que tienen las partes en concreto. No es lo mismo la capacidad de previsión que puede tener un consumidor que la capacidad de previsión que puede tener una gran empresa, un banco, un fondo de inversión internacional, etc. Y además, por supuesto, es juzgar conforme a las informaciones que un sujeto más o menos avesado puede tener al momento del contrato. Y lo que se señala también por una parte de la doctrina es que en estas hipótesis hay que evitar lo que se llama el sesgo retrospectivo. Esto es, el sesgo retrospectivo en definitiva es, en el diario del lunes todos sabemos cómo salieron los partidos. Es decir, existe, y esto está estudiado en el ámbito de la psicología social, una cierta tendencia que cuando un hecho ha sucedido, la gente generalmente dice, bueno, ¿viste? Era obvio que esto iba a pasar, ¿no? Es decir, después del abandono de la convertibilidad, todo el mundo decía, claro, ¿cómo iba a subsistir esto de la convertibilidad? Era un absurdo, un peso por un dólar, no tenía ningún sentido, etc. Pero lo cierto es que las partes no habían, digamos, habían contratado en función de la convertibilidad y creyendo que efectivamente en alguna medida iba a sostenerse el tiempo. Entonces, en realidad el juez, sobre todo, cuando juzga la aptitud del sujeto para prever, debe evitar eso de que, habiéndose producido el resultado, en realidad todos pudimos haberlo previsto. Como esto lo ha desarrollado muy bien un español que se llama Manuel Conte, un gran intelectual de ese país, europeo en general, un hombre extraordinariamente reconocido en todo el ámbito europeo, y él identifica el sesgo retrospectivo con una expresión muy española que dice, a toro pasado todos somos Manolete, que viene a ser la versión española de nuestro, como decíamos, con el diario del lunes, todos sabemos cómo salieron los partidos. Ahora, ¿cómo se aprecia la excesiva onerosidad? En realidad lo que la idea es que la excesiva onerosidad se juzga en función de la equivalencia o no equivalencia de las prestaciones recíprocas entre las partes. ¿Esto qué significa? Que no es necesario que el cumplimiento del contrato me lleve a mí a la insolvencia o me produzca la quiebra. Es más, puedo ser un sujeto perfectamente solvente, puedo ser una gran empresa, o un banco, o un comerciante próspero, que, sin embargo, en ese contrato en particular, si lo cumple, tiene una pérdida extraordinaria. Es decir, la onerosidad no se juzga en función del patrimonio de las partes, sino en función de la equivalencia que debe existir entre las prestaciones. Si ha habido una significativa desproporción entre las prestaciones, de modo que yo tengo que pagar por una cosa 5 veces lo que vale, o voy a recibir 5 veces menos de lo que vale, como decía Attilio Alterini, daba un ejemplo con motivo del abandono de la tablita cambiaria. Decía, no es posible que quien vendió un departamento reciba como precio, no, perdón, era en la época de la hiperinflación del Rodrigazo, dijo Alterini, no es posible que quien vendió un departamento reciba como precio lo que vale una cucha de perro. Y esto es lo que se juzga, aunque el vendedor sea un propietario inmobiliario muy importante. Pero, de todos modos, como ha dicho la Cámara Comercial en múltiples oportunidades, tampoco es un medio para arreglar malos negocios. La alteración extraordinaria debe ser ajena a las partes, no estar vinculada al riesgo asumido en el negocio y, por lo tanto, no es, digamos, es siempre de aplicación relativamente restringida, sobre todo cuando el negocio se hace entre profesionales. Y acá otro aspecto, que es, como decíamos, la posibilidad de que alguna de las partes haya asumido el riesgo. Bueno, a veces se asume el riesgo explícitamente. En los contratos entre empresas, sobre todo en los contratos internacionales, es muy común que alguna de las partes asuma determinados riesgos. Puede asumir el riesgo de devaluación, por ejemplo. Puede asumir, no sé, riesgos de huelgas, puede asumir riesgos de conflictos políticos, etc. En los contratos se encuentra todo, sobre todo en los contratos entre empresas internacionales, encima de las fronteras, se encuentra todo tipo de manifestaciones. Y a veces hay asunciones implícitas. Por ejemplo,
si se contrata un seguro de incumplimiento. Por ejemplo, los bonos argentinos suelen tener, digamos, quien compra bonos argentinos a los fondos suelen tener un seguro, seguro de default, con lo cual revela que implícitamente quien, digamos, compró el bono asumió el riesgo de que se produjera el default del emisor del bono. Lo que la doctrina ha señalado también es, y ha discutido y debatido, es qué valor tienen las cláusulas de renuncia a invocar la imprevisión. Un distinguido colega, Jorge Rojas, dice que en realidad las cláusulas de renuncia a la imprevisión no deberían ser válidas porque no se puede renunciar justamente a lo que no se conoce, porque es imprevisto, imprevisible. Pero en el ámbito de los contratos internacionales y en los contratos entre empresas son bastante comunes las cláusulas que invocan o que prevén la renuncia de la imprevisión. Esto, cabe señalar, en el derecho argentino tendría validez en los contratos paritarios que no estén formulados en contratos en contenidos predispuestos. Porque los contratos al consumidor obviamente no tendrían ninguna eficacia y inclusive en los contratos paritarios ustedes saben que hay un artículo expreso del Código Civil que tiene por no escritas las cláusulas que implican la renuncia a derechos concedidos por normas supletorias cuando están insertos en contenidos predispuestos. De modo que la renuncia a la imprevisión solo tendría eficacia, reitero, en el supuesto de contrato paritario, siempre y cuando la cláusula no esté inserta en un formulario, en definitiva. ¿Qué acciones tienen legitimado por la teoría de imprevisión? Bueno, tiene la vía judicial o extrajudicial, lo dice el Código, lo cual parece una obviedad, y puede reclamar la rescisión total o parcial del contrato. Y también puede promover la acción de reajuste. Y lo puede hacer, puede demandar, digamos, el reajuste como pretensión principal, o puede plantear el reajuste en subsidio de la acción de extinción del contrato. Esto ha implicado una modificación respecto al derecho anterior, porque en el derecho anterior no se preveía expresamente la acción de reajuste, había dado lugar a serios debates en la doctrina y en la jurisprudencia. La Cámara Comercial, sobre todo por influencia del doctor Anaya, era muy refractaria a admitir la acción de reajuste, pero digamos, había un fallo de la Corte antiguo, en el cual también, creo que el doctor Barra era juez de la Corte en esa época y había llevado la voz en ese voto, en el cual se había rechazado la acción de reajuste como pretensión principal del obligado, que invocaba la imprevisión. Mientras que la acción de reajuste parecía ser solamente, por lo tanto, una opción del demandado. El demandado, por su parte, puede ofrecer el reajuste de las prestaciones, si ha sido demandado por resolución, y también puede hacerlo de manera subsidiaria a su pretensión del rechazo total de la demanda. Ahora, el tema es que, digamos, ¿cómo hace el juez para reajustar el contrato? Y esto sí que es un problema muy serio, porque obviamente hay infinidad de contratos que se presentan en la vida real, todos distintos unos de los otros, y es muy difícil dar reglas generales. La verdad es que la jurisprudencia implícitamente ha reajustado los contratos al aplicar un determinado tipo de cambio, o al admitir que el deudor obligado en moneda extranjera cumpla en pesos un determinado tipo de cambio, al modificar las tasas de interés, a veces, bueno, legitimando la legislación de emergencia que había modificado términos contractuales, por ejemplo en materia de contratos de locación, etc. Pero esto funciona más o menos bien en los contratos relativamente sencillos. Puede modificar el precio de un producto porque, bueno, se encareció porque pusieron impuestos de importación o porque circunstancias del mercado hicieron que el precio subiera o bajara de manera imprevisible, etc. Pero es muy difícil cuando se trata de contratos más sofisticados. Yo recuerdo haber visto alguna vez una cláusula de reajuste automático de precio en un contrato de suministro de gas que era de un proveedor de gas
desde la boca del pozo a una empresa industrial que usaba el gas como materia prima para la producción de determinado tipo de producto, y bueno, tenía una cláusula de ajuste que comprendía techos y pisos del ajuste en función tanto del precio internacional del gas como del precio internacional del producto que se fabricaba con el gas. Con lo cual era una fórmula extraordinariamente compleja, una fórmula algebraica muy compleja, que yo me imagino un juez corriente tratar de comprenderla y tratar de reemplazarla por otra resulta sumamente complejo. Por eso, en la práctica, digamos, los reajustes de los precios son muy difíciles de realizar por el juez. Por lo demás, de lo que se trata no es de establecer el perfecto equilibrio de las prestaciones entre las partes, sino de expurgar al contrato de la injusticia digamos, que deriva del acontecimiento extraordinario que lo ha hecho, por lo tanto, excesivamente oneroso. Un tema que puede explorarse también en el ámbito de nuestro sistema jurídico es la posible renegociación como una suerte de principio general. Ustedes saben que el artículo 1019 del Código Civil, que dentro del objeto de los contratos, trata de los contratos de larga duración, que, bueno, José Tobías y Federico de Lorenzo han calificado en algún trabajo como los contratos entregados al tiempo. Es que son contratos de suministro, a veces puede haber contratos de locación, hoy en día por plazos muy extensos, previstos en el Código Civil. Hay muchos tipos de relaciones. Hoy mismo estaba viendo en el estudio, desde mi casa, un contrato también de provisión de combustibles para una determinada industria que hoy en día está parada. Entonces, ver qué hacemos con ese contrato. Esto es muy común. El código lo que establece es que en esos contratos, antes de rescindir el contrato, una parte de la otra la posibilidad de renegociar. El artículo ha sido objeto de alguna observación, en punto a, bueno, que no se advierte muy claramente cuál es el efecto de la frustración de la renegociación, etc., pero no es eso lo que viene a cuento ahora, sino que algunos autores, por ejemplo, vienen señalando que la idea de la renegociación de los contratos prolongados, entregados al tiempo, es una suerte de deber implícito o deber secundario derivado del principio general de la buena fe. Era lo que decía Augusto Morelo en algún trabajo publicado hace ya muchos años, inclusive tiene un libro escrito sobre el tema, y muy recientemente en un trabajo de C. Wengarte, en el cual señala que la renegociación en definitiva tiene que ser una suerte de principio general aplicable a todos los contratos, particularmente en las circunstancias actuales. Y esto quizá sería lo que uno como abogado tendría que sugerir a las partes en las circunstancias tan complejas en las que estamos viviendo y en las cuales evidentemente, como decíamos al principio, todos los contratos están rigurosamente alterados por las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, pues que la verdad es que lo que estamos viendo en el ejercicio profesional es que efectivamente las partes, muchas veces en los contratos entre empresas, se han puesto, digamos, a negociar o a renegociar los contenidos de los contratos, en algunos casos, bueno, por ejemplo, reduciendo los alquileres, que ha sido bastante frecuente, en otros inclusive suspendiendo el cobro de los alquileres por un determinado tiempo, en algunos contratos en los cuales estaba asegurada la provisión de un determinado volumen de bienes, reduciendo los volúmenes para, digamos, no recargar tan significativamente la carga del sujeto destinatario de los volúmenes. Por ejemplo, de volúmenes puede ser de gas o de combustibles líquidos, etc. Bueno, yo estoy obligado, supongamos que tengo una estación de servicio, estoy obligado a cobrar, no sé, 30.000 litros mensuales de nafta. La verdad es que hoy en día imponerme comprar 30.000 litros de nafta
sería absurdo porque ni siquiera tengo la capacidad de almacenarla porque no la puedo vender. De modo pues que hay empresas que son destinatarias de volúmenes de gas, que hoy en día muchas veces no utilizan y no tienen una capacidad de almacenamiento. En realidad el almacenamiento se hace en los mismos gasoductos, pero tampoco yo los voy a utilizar, con lo cual, digamos, se están renegociando todo ese tipo de contratos y en función naturalmente de las prestaciones que las partes han prometido en cada caso. Esto parecería que es el consejo que como abogados nosotros tendríamos que dar más, digamos, para ser más razonables y todo lo demás. Y una última cuestión que quería tratar es lo que llamo el enigma del artículo 765. Y este título tiene implícito un pequeño homenaje a quien fuera mi profesor de obligaciones, el doctor Jorge Joaquín Llambías, que había publicado un artículo que se llamaba El enigma del artículo 521 del Código de Bellas Artes. El artículo 765, como ustedes saben, es el artículo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de dar moneda extranjera, que es un artículo que ha sido retocado, la verdad es que no estoy muy seguro si por el Poder Ejecutivo o por el Congreso, pero que en definitiva hoy en día establece que si se estipuló dar moneda que no sea de curso legal, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Este artículo 765 tiene el primer defecto de que remite a las obligaciones de dar cantidad de cosas, como lo hacía la redacción original del Código de Vélez, sin advertir que el Código Civil y Comercial no contiene esta categoría, una regulación de esta categoría de obligaciones. Y el gran debate que ha habido es si es una norma supletoria o imperativa. Yo recuerdo un primer artículo del doctor Bomchil y después varios otros comentarios que señalaron, bueno, que el artículo 765 debería ser interpretado como una norma supletoria de la voluntad de las partes. Y algunos fallos se encaminaron en el mismo sentido. Ha habido alguna otra parte de la doctrina, el profesor Gianfelici de Santa Fe y yo mismo que dijimos, mira, a mí me parece que si esto ha sido modificado expresamente cambiando la regla que venía del Código Civil y cambiando lo que venía del anteproyecto elaborado por la Comisión, es porque forma parte de una política del Estado que pretende autorizar el cumplimiento por equivalente y por lo tanto debería ser considerado una norma operativa. Y la verdad es que lo que yo siempre sostuve es que a la primera crisis que venga, la jurisprudencia creo que probablemente se va a acordar de que el artículo 165 impone la posibilidad de cumplimiento por equivalente y que no puede renunciarse a él. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede en función de estas circunstancias actuales tan dramáticas. De todos modos, quiero señalar que la regla del cumplimiento por equivalente tiene múltiples excepciones en el código. Porque tanto para el depósito irregular, el depósito bancario, el préstamo bancario, el descuento bancario, la apertura de crédito y el mutuo, el código establece que se debe devolver la misma cantidad y calidad de la especie prestada, depositada, etc. Con lo cual, en esos casos, expresamente, el código contempla explícitamente la posibilidad del cumplimiento en especie. Es decir, que no autoriza el cumplimiento por equivalente. Y estos contratos son de los contratos más frecuentes en los cuales existe la posibilidad de que se hayan sido celebrados en moneda extranjera y por lo tanto, digamos, el deudor esté obligado a devolverla. El tema será si, bueno, hoy en día es muy difícil saber qué es lo que va a suceder, porque normalmente los tribunales han decidido que el único tipo de cambio que pueden admitir es el tipo de cambio oficial, que todos sabemos que está en determinada magnitud, que es casi la mitad del tipo del cambio denominado blue o paralelo, y muy cerca de lo que se llama el contado con liquidación, el dólar bolsa, etc. Lo cierto es que la jurisprudencia, en periodos en que ha habido múltiples tipos de cambio,
ha autorizado la aplicación del tipo de cambio. La jurisprudencia de la Cámara Comercial, cuando yo era juez, utilizaba un eufemismo más próximo al real, digamos, para decir que el tipo de cambio paralelo era el real y el oficial no lo era tanto. Pero siempre que se tratara de un tipo de cambio oficial, recuerden ustedes, en alguna época, en la época que gobernaba el doctor Alfonsín, hubo múltiples tipos de cambio, comercial, financiero, para exportación, para importación, etcétera, etcétera, y la jurisprudencia tendía a tomar el más alto. Habrá que ver qué es lo que sucede en la jurisprudencia en los próximos tiempos como consecuencia de esta, digamos, circunstancia en la cual el tipo de cambio está mantenido por el gobierno muy bajo, el tipo de cambio oficial, mientras que los otros tipos de cambio no oficiales están escalando rápidamente. Y además con la perspectiva de una economía altamente inflacionaria como consecuencia de la emisión monetaria muy importante que está haciendo el gobierno con motivo de las políticas de apoyo y subsidio a actividades productivas, a las clases más vulnerables, etc. La única hipótesis en la cual el código contempla la posibilidad por equivalente explícitamente es en el caso de la renta vitalicia, que de todos modos no tiene demasiada importancia porque no es un contrato que se use demasiado en la República Argentina. Bueno, con esto hemos expuesto lo que queríamos comentarles hasta ahora, y Fulvio, quedo sometido, por supuesto, a las preguntas que quieras transmitirme. Muchas gracias, Julio. Excelente. Bueno, hay muchas preguntas, por supuesto, muchas, yo te diría casi todas, fuiste contestando a lo largo de tu muy completa exposición, pero sí, simplemente de repasar, sabemos muchas, se involucra la casuística, entonces cuando nosotros Sí, claro. hablamos de casos fortuitos en general, pero una buena pregunta y que es esclarecedora tiene que ver con esto, y es la naturaleza del caso fortuito, porque habitualmente se habla de la pandemia, pero ¿es la pandemia? ¿Es el aislamiento fruto de la pandemia? ¿Son las dos cosas? Tu visión. Bueno, las dos cosas pueden funcionar como caso fortuito. Yo creo que lo dije al principio. Por ejemplo, si yo soy un locatario de obra y tengo que, un locador de obra y tengo que pintar una casa y me enfermo, o no puedo, digamos, estoy claramente en una hipótesis de caso fortuito. Pero de todos modos, las medidas gubernamentales son el típico ejemplo de la fuerza mayor, porque obviamente si no me dejan salir de mi casa, no puedo cumplir con mis obligaciones, sea de pintor, de abogado, lo que fuera. A lo mejor de abogado tengo más posibilidades, pero si tengo que construir una casa no puedo hacerlo porque las obras están suspendidas por una disposición gubernamental. Con lo cual, tanto una cosa como la otra pueden constituir casos fortuitos. Lo más frecuente Bien. va a ser, digamos, por lo menos hasta ahora, las medidas gubernamentales. Exacto. Totalmente de acuerdo. Bien, vamos a otro ámbito. Y vamos al ámbito de la locación, porque aparecieron cosas. Aparecieron preguntas. Puntualmente, ¿cómo influye en los efectos del contrato el caso fortuito? Para no hacértela para ir más fácil. Uno tiene un efecto concreto sobre los cánones locativos que se van devengando. Y otro respecto de, ¿es posible resolver el contrato? ¿Es posible que Bueno, el el código lo propietario, por resuelve ejemplo, pida la resolución? explícitamente, Fulvio, eso. ¿Cómo? Eso lo dice expresamente el código, ¿no es cierto? En el artículo 1203 lo dice Pero con todas las letras. es correcto. Puede pedir la Correcto. rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Correcto, porque esas normas hay que interpretarlas ahora junto con el DNU, que si bien no habla de una exhibición de pago, sí habla de la no resolución del contrato, por lo menos hasta el 30 de septiembre. Claro, pero el que no la puede resolver ahí es el locador. No lo puede Correcto. resolver por incumplimiento del locatario.
Y acá Exacto, el que tiene la legitimación es el locatario, el inquilino que no puede exactamente, usar o usar de la cosa. exactamente. Eso resuelve también todas las preguntas, les digo a los que estaban preguntando, relacionadas con el 1031, la suspensión por incumplimiento y demás. Quedaron contestadas en estas dos cuestiones que estamos resolviendo. Muy bien. Tenemos otras cuestiones, las cuestiones viajes. Bueno, viajes pagados, viajes programados, viajes cancelados o por lo menos postergados. Y acá está la discusión de si son o no, o pueden considerarse o no como una obligación de plazo esencial. Es decir, ¿es simplemente un problema de imposibilidad temporaria susceptible de cumplimiento futuro o hay posibilidades de exigir la devolución? Bueno, normalmente estos son contratos al consumidor, con lo cual el consumidor tiene una protección especial, tanto dentro del Código Civil como dentro de la ley especial y de la misma Constitución Nacional, con lo cual las interpretaciones de los tribunales van a ser siempre favorables digamos, al consumidor. Y evidentemente en muchos casos la obligación debe ser considerada como de plazo esencial. Si yo, por ejemplo, yo hoy vi en mi calendario que tenía que viajar a San Juan para ir a dar una charla. Bueno, la charla ¿Avisaste que no ibas? simplemente la avisé, avisé, sí, sí. Y ya está reprogramada para hacerla por Zoom. Yo le decía a mi mujer, le digo, antes por lo menos cuando te invitaban te pagaban el hotel, el pasaje, te invitaban a cenar. Ahora te contratan por Zoom y no te dan nada, ni un pancho. Bueno, la verdad es que en esos casos claramente la de plazo esencial y la aerolínea, el hotel, etcétera, estará obligado a devolver el importe del dinero. En mi caso, por ejemplo, tenía varios pasajes comprados. Por ejemplo, tenía previsto ir en junio a España al Congreso Anual del Club Penal del Arbitraje. Tenía un pasaje comprado con una aerolínea inglesa de bajo costo y la aerolínea me devolvió el dinero directamente, Perfecto. ¿eh? Y haciendo un trámite absolutamente normal, por la página web de la compañía, y tenía la opción de abrir el pasaje y usarlo cuando pudiera o pedir la devolución del dinero. Y Bien, parece lo lógico, ¿no es cierto? Esto en las relaciones absolutamente. Bien, vamos cerrando los grupos. Eh, se pregunta mucho el tema de la relación con los colegios privados, ¿no? Sí, esta nueva modalidad, bueno, vos aludiste un poquito cuando el ejemplo de San Juan, ¿no? Esta nueva modalidad hace que el contrato tome otra forma. ¿Justifica algún efecto en el contrato tal cual está? Ese es un tema muy complicado, Muy porque complicado. el colegio, en definitiva, sigue prestando la prestación. Vamos a ver, estamos hablando de colegios que puedan continuar haciendo educación a distancia y que los alumnos puedan recibirla, porque las realidades argentinas son muy diversas y pensar que todos los chicos tienen una computadora en su casa es una hipótesis muy discutible, ¿no? Es decir, por supuesto que hay, digamos, sectores de la población argentina que pueden acceder a la educación a distancia y que hay colegios que pueden prestar la educación a distancia. El colegio que presta la educación a distancia sigue pagando los salarios de sus profesores, sigue poniendo a disposición de ellos que ellos necesitan para enseñar a sus alumnos y en definitiva sigue cumpliendo con la prestación, de un modo distinto. Pero Exactamente. en alguna medida sigue cumpliendo con la prestación, con lo cual alguna retribución tiene derecho a recibir. Ahora, ¿tiene derecho a recibir la misma retribución? Tiene los mismos, es decir, ya no le va a dar a los chicos el desayuno o el almuerzo, o no los va a llevar al campo de deportes, etcétera, con lo cual a lo mejor algunos, digamos, algunos gastos que estaban contemplados, digamos, como accesorios a la prestación educacional, el colegio no incurre en ellos. Con lo cual, lo razonable sería acá que colegios y padres se sentaran a discutir alguna reducción del precio. Pero creo que no daría derecho a no pagar. Correcto. Perfecto. Un tema que anticipo, me permito anticipar, no es de fácil respuesta, pero está bien la pregunta y está bien porque es un instituto que no tiene tradición entre nosotros, es este tema de la obligación de renegociar.
fundamentalmente los contratos de duración, bien lo dijiste, existe antes de la resolución, que claramente es una facultad de una de las partes, no está en discusión eso, pero lo manda a renegociar. ¿Cuál sería la forma de dar por satisfecha? ¿Cuándo decimos, bueno, se terminó la posibilidad de renovación? Ya le dio la chance. ¿Cómo te parece a vos, tu criterio, que daría por satisfecho ese paso o esa instancia? Bueno, a ver, ese es un tema muy fáctico, ¿no? Depende mucho de las Exactamente. circunstancias de cada relación. En los contratos entre empresas, bueno, uno puede decir, mire, esta es mi última oferta y ya no acepto más contraofertas y doy por terminadas las negociaciones. Es lo que normalmente sucede. Nosotros que tenemos alguna experiencia, digamos, en la negociación de contratos empresarios, bueno, a veces las negociaciones se extienden por meses y las renegociaciones también, y son sumamente dificultosas a veces y complicadas, porque los clientes no son fáciles, todos los abogados que están escuchando lo saben, pero bueno, llega un momento en que alguna de las partes dice, bueno, ya acá ha habido un plazo razonable. Hay algunos contratos, sobre todo contratos entre empresas y contratos internacionales, que prevén plazos. Entonces, el cumplimiento de los plazos, digamos, hace más sencilla la respuesta. Pero cuando no los hay, bueno, las partes generalmente lo que hacen es, alguna de ellas comunica a la otra, señor, he agotado todas mis posibilidades de seguir negociando con usted, lo invito a hacer un arbitraje o demándeme ante los tribunales. Perfecto. Y el otro grupo y último grupo de preguntas es los efectos de la seña. Es decir, imagínate todas las situaciones de fiestas, fiestas de egresados también se hacen fiestas, cumpleaños de 15, casamientos, etcétera, con señas dadas. Bueno, caso fortuito, la respuesta, pero quieren escucharla de tu voz. Y sí, en eso, a ver, normalmente se dice que el caso del ajuar de novia es un caso que viene, creo que por Pinchait en el siglo XIX. Sí. Y lo repite Orman, Lenel, Lares, todos los autores lo repiten, ¿no? Spersans en el derecho español, etc. Normalmente se dice, bueno, mire, la finalidad no es, en esos casos no es una finalidad común. La señora que hace el ajuar de novia lo hace o lo vende y usted lo tiene que pagar, se haga el matrimonio o no se haga el matrimonio. Pero acá, el acontecimiento por el cual no se puede celebrar la fiesta de gozo, no se puede celebrar la fiesta de 15, o cosas por el estilo, se produce por un acontecimiento absolutamente externo a las partes, que es la decisión del gobierno de impedir las reuniones. Con lo cual, evidentemente, creo yo, ha habido una frustración de la finalidad del contrato que autoriza a extinguir el contrato y por lo tanto a pedir la restitución de la seña. Me parece que efectivamente en este caso, lamentablemente, el propietario del salón, de fiestas, etcétera, deberá restituir la seña a quien haya alquilado para hacer una fiesta de casamiento el 25 de mayo o el 20 de mayo o el 10 de mayo, que no se podían hacer fiestas. Y la gente no se, creo que no se pueden casar, ¿no? Hoy en día el registro civil no está funcionando. Creo que no. No, entiendo que no. Lo cual es una buena excusa para novios indecisos. Para pensarlo dos veces. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, esto ha sido todo, las preguntas en general, así que, bueno, ya damos por terminado esto. Te agradezco mucho, Julio. Ahí La verdad aparece una pregunta, perdón. Julio, que dice, si la fiesta es en septiembre Perdón. y si la fiesta es una vez terminado la cuarentena, bueno, en ese caso, si el acontecimiento se va a celebrar, si los cónyuges se van a casar o los chicos van a festejar que se graduaron, bueno, habrá que pagar y se hará la fiesta. Pero rescindirla anticipadamente puede ser también. Algunos dicen, podría ser apresurado. Es cierto, pero también es cierto que yo tengo que programar mi vida de alguna manera y, bueno, puedo prever de que en definitiva hoy en día todos los calendarios están distorsionados.
Hoy escuchaba el noticioso de la televisión que decía que parece que se va a suspender la fiesta del Oscar de febrero del 2021. Y no se sabe si se van a hacer los Juegos Olímpicos de Tokio que estaban previstos para este año, si se van a poder hacer en junio del año próximo. Entonces, esta incertidumbre, bueno, en alguna medida me parece que podría autorizar al locatario del salón a pedir que le devuelvan la seña. Mirá, te doy un ejemplo de lo que acabas de decir, concreto y contractual. Florencia, sede de un evento de criminología para el año 2021. Para el año 2021. Personas calculadas, 1.800 personas. Fantástico. Florencia, que sabemos que Italia está abriendo las fronteras por ahora. Y las condiciones de la contratación de los salones, son varios, son las siguientes. Cualquier cambio en la fecha de la realización del evento, o cualquier cambio en las medidas de cercanía entre la gente, que disminuiría la cantidad de asistentes posibles, porque tiene que haber 2 metros entre cada uno, va a la mitad, usted se hace a su riesgo. O sea, no, yo no respondo, dice el locador, a riesgo del locatario por las vicisitudes de la pandemia. O sea que para las contrataciones futuras trasladan el riesgo al contratante. Por ahí hay otra pregunta que viene en el chat, Fulvio, perdón, si no me cortase, pero no, es muy interesante, avanti. que es el pago de las expensas comunes. El tema con las expensas... Lo había cerrado, vamos a abrir. Sí, el pago de las expensas comunes. El tema de las expensas, el problema es que es una deuda de los consorcistas para el sostenimiento del propio edificio, con lo cual las expensas hay que pagarlas, porque hay que pagarle el sueldo al portero y hay que pagar el servicio de seguridad o de limpieza, o en fin, lo que normalmente contemplan las expensas comunes. Ahí no hay tutía, no creo que uno pueda sostener la existencia de un caso fortuito de una fuerza mayor que impida pagar las expensas, porque eso es una obligación de pagar una suma de dinero que como tal obligación de género no está alcanzada por la posibilidad de extinción por caso fortuito y que no torna más onerosa la prestación, porque lo que yo estoy pagando son los gastos en que efectivamente incurre el consorcio, del cual yo formo parte. Es cierto. Ahora, el tema que no está resuelto en la normativa que relacionaste, que es la normativa del código, es que para los supuestos de frustración del fin transitoria, sí, que sería no hay una instancia de solución, es una instancia puramente de negociación, no queda otra. Exactamente, exactamente. Nosotros estuvimos viendo con otro de los colegas del estudio, en un caso de suministro de gas, nosotros en ese caso asesorábamos al que recibe el gas, bueno, que indica una frustración del fin, porque él utiliza ese gas para una producción industrial muy importante, que obviamente está suspendida y que está en la provincia de Buenos Aires, con lo cual no puede, digamos, reanudar la actividad. Entonces, los meses desde el 20 de marzo, todo el mes de abril y todo lo que va de mayo, la fábrica está literalmente cerrada. Y bueno, dice, realmente hay una frustración a la finalidad de este suministro, pero es transitoria y no permanente. Claro. Con lo cual, de todos modos, yo creo que en las circunstancias tan absolutamente atípicas que tenemos, no me extrañaría que algún tribunal el día de mañana, sea un tribunal arbitral o un tribunal judicial, dijera, bueno, en realidad en este periodo, en alguna medida los efectos del contrato han quedado suspendidos. Tal cual. Sí, sería razonable. Sería razonable. Muy razonable, claro. Bueno, creo que no hay nada que no hayamos tocado, por lo menos. Acá hay una pregunta relacionada con la cuestión de las deudas de valor. En el sentido, me imagino que lo que quiere decir es el tema, la relación de las obligaciones de valor y su actualización, digamos, ¿no es cierto? O reexpresión del valor que la cosa representa. Obligaciones de dar dinero y obligaciones de moneda dinerarias es una cosa, obligación de moneda extranjera es otra, y las obligaciones que se dan de valor
tendrá la suerte que tenga el valor, que corra el valor de la cosa en el mercado, en el momento actual, ¿verdad? ¿Compartís la idea? Sí, si hay una alteración muy significativa del valor para arriba o para abajo, eventualmente las partes pueden invocar la teoría de la imprevisión. Tal cual. Muy bien. Bueno, ahora sí que creo que, salvo que aparezca algo. A ver. Uf. Bueno. Alguien preguntó por el esfuerzo compartido. Es un tema que también estuvimos estudiando en la oficina, y si bien hoy en día la ley de convertibilidad, la ley de emergencia está derogada y la vigente no prevé la idea de esfuerzo compartido, no nos extrañaría que los tribunales eventualmente llamados a resolver este tipo de conflictos apliquen una suerte de esfuerzo compartido, realmente. Y es lo que hemos en algún caso dicho a algún cliente, decir, bueno, traten de partir las diferencias y traten de compartir un poco esta situación en la cual esto es como la perinola cuando sale ponen todos, es decir, acá todos pierden, locadores y locatarios, compradores y vendedores, suministradores y suministrados. La verdad es que es una situación en la cual nadie sale ganando. Por eso a veces la situación es tan difícil de resolver, porque lo que normalmente sucede y sucedía cuando estudiábamos la teoría de imprevisión o cosas por el estilo, es que alguna de las partes obtenía un beneficio importante y la otra perdía mucho. Pero acá pierden todos, ese es el problema. Entonces el tema es cómo distribuir la pérdida. Es lo que hace esta situación atípica. Totalmente. Y aparte hay algo, ¿no? O sea, la negociación o el mecanismo contractual, el contrato se flexibiliza hasta cierto punto. Cuando no hay ninguna posibilidad económica de absorber la pérdida, bueno, claro, hablaremos de una resolución, porque no hay más forma contractual de soportarlo. Claro, es decir, claro, efectivamente. Cuando a las partes se le acaba la posibilidad de soportar ese riesgo y esa pérdida, y se termina el contrato. Y aparecerá otro tema que vos manejás muy bien, la insolvencia. Y otras cuestiones, pero sí que es complejo, sí. Les comento que hay 8 proyectos de reforma a la ley de concursos en el Congreso. ¿Cómo? Perdóname, no te 8 proyectos de reforma a la ley de concursos. Claro. Va a pasar como pasó en el año 2002, que hubo una reforma y al otro día hubo otra, etcétera, porque, bueno, la ley de insolvencia en estas hipótesis entra en crisis. Tal cual, y sí. Bueno, muy bien. Bueno, Julio, te dejamos descansar. Muchas gracias por tu predisposición, muchas gracias por tu compromiso y por estar aquí al pie del cañón a todas las respuestas. Al contrario, un abrazo, un saludo muy cordial para todos los abogados del Colegio de San Isidro. Muy agradecidos, gracias, muy amable. Hasta luego. Chao, Julio.